Bien, buenas tardes. Ahora vamos a platicar sobre permutaciones con repetición. La permutación simple que vimos en otro video solamente constaba de un solo factorial. Ahora vamos a ver cómo funcionan las permutaciones con repetición. ¿Qué significa permutación con repetición? Quiere decir que de una cierta cantidad de objetos, de números o de cosas, vamos a colocar grupos de esos elementos. Por ejemplo, en este caso, ¿cuántos números de dos cifras? Ahora no es independiente, ya estamos hablando de números de dos cifras distintas. La palabra distintas ya nos está enviando hacia un ordenamiento de los datos. No se pueden repetir porque nos dice que las cifras tienen que ser distintas. Entonces, ¿cuántos números de dos cifras distintas pueden formarse o se puedan formar con los dígitos 3, 5, 6, 7 y 8? Y aquí cabe hacer una aclaración muy importante, es que al momento de hacer la fórmula para trabajar, por ejemplo, voy a hacer una permutación. ¿De cuántas cifras, de cuántos elementos? De dos elementos, en los que voy a considerar el número total de datos que tenga. La aclaración va hacia allá. El número total de datos que tengo 1, 2, 3, 4, 5 datos. Ese 5 será el número total que tengo. Ojo, no te vayas a confundir y vayas a querer pensar colocar aquí el número 8 porque es el más alto. No se refiere a los números que tienes, sino a la cantidad de números que tienes. Y tienes 1, 2, 3, 4, 5 números. Bueno, tu fórmula se desarrolla de la siguiente manera. Esto va a ser igual a n factorial, que se refiere a la cantidad de datos que tienes, sobre la diferencia entre el total de datos menos la cantidad de datos que quieres tú en cada grupo, que en este caso van a ser 2. Todo eso tiene que ser en factorial también. Bueno, entonces esta permutación con dos elementos para un total de 5 va a ser igual a 5 factorial. 5 factorial, bueno, aquí en este caso debí de haber colocado n y el número de repeticiones, r. Y ahora ya voy a sustituir 5, que es tu cantidad total de elementos o de datos, sobre 5 menos 2 en factorial. Bueno, ahora tu permutación va a ser igual a 5 factorial sobre 5 menos 2, te dan un 3 factorial. ¿Sí? Le dejamos el signo factorial. Vamos a continuar de este lado. Bien, entonces voy a tener una permutación de dos elementos para el cual cuento con 5. Va a ser igual a, ojo, aquí les había indicado en otro video que factorial significa, en pocas palabras y de manera muy clara, ir multiplicando en orden descendente 5 por 4 por 3 por 2 por 1. Eso quiere decir el factorial. Por ejemplo, si tengo factorial de 3, tendría que ser 3 por 2 por 1. Si tuviera factorial de 6, sería 6 por 5 por 4 por 3 por 2 por 1. Si tengo factorial de 5, entonces sería 5 por 4 por 3 por 2 por 1. En este caso sería de esa manera: 5 por 4 por 3. Y ahorita te digo por qué me detuve en ese 3. En el denominador tengo 3 factorial. Ajá. Entonces, observo el dato que tengo en el denominador y cuando esté desarrollando el factorial del numerador, me detengo en el dato que tengo en el denominador, que es el 3 factorial, y le indico su factorial. ¿Por qué? Bueno, porque el factorial me indica que aún no termino de multiplicar, tendría que ser por 2 y por 1. Bueno, ¿para qué me detuve? Bueno, para hacer esta división. 3 entre 3 me da 1. Entonces, cancelo esto porque me genera la unidad y ya solamente me queda en el numerador 5 por 4. Por tanto, esta permutación de dos elementos para un total de 5 números va a ser igual a 5 por 4, 20. Eso significa que existen 20 maneras en las que puedo formar cifras de dos dígitos
a partir de estos números sin que ellos se repitan, porque me está diciendo de formas distintas, dos cifras distintas. Entonces importa el orden. ¿Por qué? Porque las cifras no pueden repetirse, tienen que estar los números separados, no tienen que estar los números repetidos.